Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hoy es 1 de mayo, festivo, como Día del Trabajador en Chequia, que llega con temperaturas y clima primaveral al fin. Un buen fin de semana largo, por ejemplo, para montar en bicicleta por Praga. Gonzalo Núñez habló con Carlos, un guía turístico mexicano que ofrece precisamente eso, visitas por la capital checa en bici, como podrán escuchar a continuación. Y después, en la segunda mitad de nuestro programa de hoy, recordaremos la evolución de este día festivo del trabajador, desde su surgimiento en el siglo XIX hasta los tiempos de las grandes manifestaciones durante el régimen comunista. Esperamos que disfruten de esta emisión. A primera vista, se podría pensar que Praga no es una ciudad segura para andar en bicicleta, por su tránsito endemoniado, sus callejuelas adoquinadas y serpenteantes, sus colinas, 7 en total, 8, alguien lleva la cuenta, y esos tranvías asesinos que siempre tienen prioridad, sin olvidar las vías de los tranvías, que son trampas mortales para los ciclistas desatentos o desinformados, o las dos cosas. Pues Carlos Guido Bretón, principal guía turístico y manager de Praga Bike, empresa especializada en excursiones guiadas en bicicleta por Praga, tiene una opinión bien formada al respecto. Sí, es seguro con nosotros, es seguro, pero tienen que firmar ellos su responsiva de que saben andar en bicicleta. El casco es obligatorio si son menores de 18 años, pero lo recomendamos para todos nuestros clientes. Gracias a Dios, o como dice, toco madera, nunca he tenido ningún accidente grave, pero sí han pasado accidentes donde cuando se empieza a encontrar por qué fue el accidente, generalmente es porque la gente no pone atención, van en la bicicleta y por ejemplo quieren sacar el celular para tomar una foto, que está prohibido. Nosotros también eso les decimos que está prohibido sacar el celular, como ahora siempre pasa, la gente quiere tomar la bicicleta, se les va de las manos o algo y para abajo, ¿no? Nosotros les damos una introducción de el tram tiene el derecho de vía, tenemos radios. El radio más que nada lo usamos para darles instrucciones, si viene algún tram, si viene algún auto, hay algo en el camino que tengan que estar pendientes, ¿no? Carlos Guido Bretón conoce cada bache, cada peligro y cada rincón de la ciudad, siempre dispuesto a compartir su conocimiento con los visitantes, ávidos por llevarse siempre el mejor recuerdo y la mejor foto de Praga. Hay algunos turistas que les gusta más los paisajes, quieren ver lo panorámico, quieren la foto, quieren aparecer en la foto, no quieren saber mucho de historia. Se entiende. Otros quieren más historia, tenemos diferentes tipos de tours, quieren saber más del comunismo, cómo fue aquí la invasión de los alemanes. Y tienes que saber, desde la primera república de Checoslovaquia, el comunismo, cuando los estudiantes se alzaron en el 68 y después vinieron más fuerte la opresión. Todo eso tienes que leerte, ¿no? Porque más que nada, también hay gente que viene preparada, ¿no? Y te hace preguntas. Sí, imagínate, eres guía de turista y te hacen una pregunta y no sabes. Tienes que leer, ¿no? Y decir las cosas con base, ¿no? Con razón y saber exactamente de qué estás hablando. Y más como guía de turista que sabes que la historia es importante, no puedes cambiarla. Carlos es, además de guía y manager en Praga Bike, el que entrena a los nuevos guías y enseña el oficio de narrar la historia de la ciudad mientras van pedaleando por ella. Trabaja allí desde hace casi 7 años, aunque con una pausa de 2 años entre medio por el COVID que paralizó el turismo en todo el mundo. Praga Bike fue fundada en 2002 por un emprendedor ucraniano, Oleg Sahiney, y no solo organizan esas populares excursiones guiadas por la ciudad, también alquilan bicicletas, muchas, tienen casi 400 en total de todos los tipos, en el garaje oficina de la calle Dlouha en el centro de Praga, que es también el punto de encuentro de todos los tours. Los 2 tours más populares de Praga Bike son el clásico, por los lugares más emblemáticos de la ciudad, y el panorámico, que bordea el río Moldava y sigue los lugares más verdes de Praga.
En inglés se llama el Classic City, que es la ciudad clásica, ¿no? La ciudad vieja, la ciudad pequeña, lo que es Malostranska. Tenemos el tour panorámico. A mí me gusta mucho ese tour porque seguimos el río, cruzamos en el puente de Holka, en el nuevo puente, el que está ahí en Karlin, con Holusovice, que cruza del otro lado. Y de ahí despacio vamos subiendo hacia el Etna y las vistas panorámicas desde el Etna, donde está el Metronome, se hacen las vistas desde ahí. Y este tour va alrededor del castillo, pasa por el monasterio de Strahov, otra vista panorámica desde ahí, empieza a bajar por Petrin, cruza la ciudad, pasa por la plaza de Wenceslao, regresa a la oficina. Alrededor de 3 horas. El clásico se tarda alrededor de 2 horas y media. Pero los dos incluyen igual historia y todo eso, pero un poco diferente. Es difícil, ¿no? No hay preferidos. Los dos, las demandas son 50 y 50%. Desde su creación han tenido miles de clientes que descubren la ciudad gracias a las rutas especiales que preparan Carlos y sus colegas de Praha Bike. Tenemos nuestras rutas ya preparadas. O sea, nosotros creamos estas rutas en unas zonas donde sabemos que es poco tráfico y es fácil ir con las bicicletas. Aún así, hay partes donde cruzamos con los trams, pero tratamos de siempre de darle la preparación a nuestros guías que controlen los grupos, ¿no? Que sepan llevar a 8, 10, 12 personas atrás de ellos, que los vayan siguiendo y que todo sea con seguridad, ¿no? Que la gente no vaya metiéndose en los carriles de los coches, que no se crucen enfrente de los trams sin ningún cuidado. Lo que es el clásico sí está alrededor de la ciudad, pero tiene partes donde es muy fácil andar. Por ejemplo, incluye Campa. Vas a Campa, es muy fácil. Sí, claro. Alrededor de Malostranska, por la parte donde está el puente de Carlos, también es fácil andar en bicicleta. Y además hacen excursiones guiadas fuera de la ciudad, la más popular sin duda al castillo de Karlstein, que yo mismo he hecho con Praha Bike en alguna ocasión y puedo asegurar que es un viaje maravilloso y no tan agotador. Van haciendo pausas por el camino, todos llegan a la meta sin problemas. Y así Carlos va mezclando un poco de turismo con un poco de historia para no marear a sus clientes que vienen a disfrutar. Pero es que aquí en Praga el turismo y la historia van entrelazadas y es mejor visitar la ciudad con alguien entendido que sepa explicarla, avisa Carlos. Una de mis paradas favoritas, por ejemplo, en el clásico, es la iglesia de San Cyril y Metódicos, donde es una parada para el memorial de la resistencia checoslovaca ante los alemanes, ¿no? En el Tercer Reich, el asesinato de Reinhard Heydrich. Y es una de las paradas favoritas que me gusta, ¿no? No de la gente, porque esta parada es mucho de historia, mucho de nacionalismo, de cómo el gobierno en exilio preparó la operación de Antropoi para la resistencia y poder asesinar a Heydrich, para poder demostrar que ellos estaban en contra de esa invasión de los alemanes y los ingleses apoyaron, ¿no? Entonces me gusta mucho esa parada. No me hacen preguntas, pero les interesa el tema. Ya cuando empiezan, como tú dices, la historia, empiezan a escuchar un poco más cómo fue en ese entonces, les empieza a interesar. Parada inevitable de cualquier excursión por Praga son las controversiales esculturas de David Czerny, que hay muchas repartidas por la ciudad de acceso libre y que los turistas devoran con sus cámaras, como los bebés feos de Campa, la cabeza cambiante de Kafka, los hombres orinando sobre el mapa de Chequia o la mariposa y el avión gigantes de Tescomay, la más nueva de todas. Carlos se explaya. Los bebés gigantes, eso le gusta mucho a las familias cuando vienen con niños. Yo siempre les digo, ¿no?, que uno de los artistas, podría decirse callejeros más importantes de República Checa es David Czerny, ¿no? David el Negro, como le digo. Porque tiene, pues, no solo es esa, ¿no? No solo son los bebés gigantes. Tenemos la parada en el Museo de Kafka, donde están los pissing men, los hombres orinando, que es su opinión política cuando la República Checa se unió a la Unión Europea, ¿no? Y mucha gente se sorprende cuando les dicen que la figura que está abajo, donde están los pissing men, es el país, es la silueta del país, ¿no? No se lo esperan, ¿no? También paramos en donde están ahora la mariposa con el avión. Lo que yo entendí, porque ahora sí es algo nuevo, ¿no? Pero es lo que la gente, cada quien le da una idea, ¿no? Lo que yo entiendo es
la línea delgada entre la paz y la guerra. Porque tú tienes una mariposa que yo creo que representa la paz y un avión de guerra. Los dos están como fusionados. Para mí es la línea muy delgada entre la paz y la guerra. Y como última pregunta, que ya nos estamos explayando mucho, le comento a Carlos si acaso no se cansa de turistear por Praga casi todos los días, si no se cansa de la belleza de la ciudad, si acaso no se aburre de Praga. Lo que me llega a veces a cansar es cuando los turistas no tienen interés. Eso es lo único que a veces me baja un poco la motivación, porque hay turistas que solo quieren la foto, ¿sabes? Y eso a veces sí me baja un poco la motivación. Cuando puedes ver que la gente no les interesa la historia, no les interesa, no, solo lo están haciendo por hacerlo, ¿sabes? Pasa a veces con... No lo digo en general los turistas que vienen, sino vienen a veces escuelas. Nosotros hacemos tours a veces para grupos grandes. Tenemos escuelas de Holanda, de Alemania, todo eso. Y los jóvenes no les interesa la historia, ¿sabes? Entonces a veces hacer un tour y los estudiantes no tienen ese interés por la historia, eso te a veces desmotiva, ¿no? Pero cansarme de ver Praga, no... Es bonito. Despelucado en una bici que me lleva a todos lados. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. Las connotaciones del 1 de mayo en Chequia han ido cambiando a lo largo de la historia de la mano de los diferentes regímenes y situaciones políticas, como les contarán a continuación en este programa de nuestro archivo Ivana Bonderkova y Freddy Valverde. Como es de conocimiento general, las celebraciones del 1 de mayo parten de los sucesos de Chicago de 1886, cuando la policía intervino contra una manifestación obrera en la que se reclamaban ciertos derechos, como la jornada de 8 horas. Aquel 1 de mayo se saldó con varios obreros muertos y una gran cantidad de detenidos. En la reunión de la Segunda Internacional Socialista de 1889, decidieron declarar el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, en honor a los llamados mártires de Chicago. Así pues, el primer 1 de mayo celebrado por el movimiento obrero fue el de 1890 y, como en otros muchos países europeos, también se hicieron actos públicos en el Imperio Austrohúngaro, al que pertenecían entonces Bohemia y Moravia. Para hacerse una idea del clima de conflicto social que se vivía en las tierras checas a finales del siglo XIX, basta repasar las advertencias de los diarios conservadores antes de la celebración de este primer 1 de mayo. Por ejemplo, Narodní listy decía: «No dejemos que se envenene a nuestros obreros, de los que sabemos que su corazón está lleno de amor al país en el que han nacido, con el veneno del socialismo internacional que nos han mandado de Alemania. Prohíban el 1 de mayo, no enseñen a nuestros obreros a hacer el vago». Otro periódico, Czech, decía así: «Gentuza comprada por los judíos que en lugar de Dios ha puesto en su trono al judío Marx y que quiere rapiñar y robar en el 1 de mayo. Que la administración encierre enseguida a estos locos peligrosos para el orden público establecido por Dios». Y además un dato. Unos días antes del 1 de mayo, la policía intervino en una manifestación de obreros en Ostrava, acabando con la vida de 17 de ellos. El 22 de mayo, algo parecido sucedió en Nizhany, con 12 mineros muertos y 30 heridos. Ese era el ambiente en el que se desarrolló este primer 1 de mayo. Los participantes se jugaban la vida, y es que para poder manifestarse, los trabajadores tenían que, en primer lugar, faltar a sus puestos de trabajo, es decir, declararse en huelga, actividad prohibida en aquellos años. Pero a pesar de todo, se hizo huelga y se salió a la calle. La primera concentración praguense del Día Internacional de los Trabajadores se celebró en Střelecký Ostrov. La policía intervino y detuvo a unos 200 manifestantes. Sin embargo, no se lamentaron víctimas, reinó un inesperado orden y la fecha volvió a celebrarse al año siguiente y al otro.
así hasta que llegó a institucionalizarse. Hasta el surgimiento de Checoslovaquia en 1918, las manifestaciones del 1 de mayo eran un acontecimiento social protagonizado por anarquistas, socialistas nacionales y socialdemócratas. La independencia de las tierras checas conllevó el surgimiento del comunismo en el nuevo país, portado por los legionarios checoslovacos que habían luchado en el lado ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, la presencia comunista fue clave en la celebración, que se tornó más conflictiva. Aún así, la institucionalización de la festividad ya era toda una realidad, y diferentes fuerzas sociales, no solo el movimiento obrero, aprovechaban la posibilidad de concentrar a las masas para hacer proselitismo político. En la Checoslovaquia de la Primera República, también el Partido Alemán de los Sudetes, cercano al nazismo alemán, organizaba sus desfiles del 1 de mayo. En 1938, en la Checoslovaquia previa al Tratado de Múnich y amenazada por la vecina Alemania, la manifestación del 1 de mayo contó con una amplia participación del espectro político checo que acudió bajo la consigna por la defensa de la República y contra el peligro fascista. No fue hasta después del paréntesis de la Segunda República y el protectorado cuando los actos se revistieron del carácter que tienen en la actualidad para una gran parte de la población checa. En aquel momento, en 1948, el Partido Comunista acababa de llegar al poder y la celebración de ese año rompió con la manera en la que se celebraba tradicionalmente y ya no cambió en casi 50 años, como explica el politólogo Jan Bureš. La festividad del 1 de mayo durante el comunismo transcurría según un guión preestablecido. Esto significa que en todas las ciudades se realizaban desfiles en los que la asistencia era más o menos obligatoria, sobre todo para los niños. Se desfilaba por delante de una tribuna en la que estaban los representantes locales del régimen. La mayoría se tomaba la asistencia como una obligación, algo que había que hacer para no tener problemas con el régimen. Así pues, los actos se convirtieron en una demostración pública de afecto al régimen comunista, orquestada desde arriba a través de las escuelas, institutos, fábricas, oficinas y las organizaciones fieles al Partido Comunista como los pioneros. Se determinaban las consignas a gritar, los lemas de las pancartas, el orden del desfile, todo. Los miembros del partido, responsables de cada una de estas asociaciones o lugares de trabajo, tenían que controlar si su gente participaba o no. Había que tener una muy buena excusa para evitar el evento. Están escuchando Radio Praga, que transmite un programa especial sobre el 1 de mayo. De todos los desfiles que se realizaron durante el comunismo, el más importante fue sin duda el de 1968. Estaba en marcha la Primavera de Praga y el régimen había aligerado considerablemente la presión totalitaria de los años precedentes. De hecho, el Estado se abstuvo de organizar la celebración. Según cuenta Jan Moravec en su libro Anti-Instrucción, la participación fue por primera vez voluntaria, y paradójicamente eso hizo que fuera la más masiva hasta entonces. La gente se organizó por su cuenta y el resultado fueron desfiles variopintos y alegres en los que se daba rienda suelta a una libertad de expresión que había sido reprimida durante demasiado tiempo. Así, Moravec relata que en las pancartas se podían leer lemas ideológicos como «Pedimos la rehabilitación de Cristo», «Hagan el amor y no la guerra» o
Hus fue alguien, hasta reivindicaciones populares como menos escuelas, más campos de deportes, condiciones igualitarias de trabajo para los panaderos, o me gustaría aumentar la población pero no tengo casa y en la calle no tengo tranquilidad para ello. Por supuesto, no faltaban las reivindicaciones de mayor libertad política y democratización del país, como rezaban pancartas con los lemas «Pedimos que se disuelva inmediatamente la policía política», «Pedimos una junta extraordinaria del Partido Comunista» o «Deroguen la ley de censura». Pero lo que se gritaba era todavía más directo. Queremos elecciones libres, no queremos una única candidatura, o que viva la libertad, que viva la democracia. Tan prometedor movimiento popular se aguó tras la invasión soviética. En 1969, las nuevas autoridades comunistas, más fieles a la ortodoxia soviética, prohibieron la celebración por miedo a que sirviera de canalización para una revuelta. En 1970 se efectuó de nuevo a la antigua usanza, organizada por el aparato del Estado. En Praga, el lugar de los desfiles pasó de ser la plaza de Wenceslao a la planicie del Etna, de mayor tamaño. El régimen siguió utilizando el 1 de mayo como baño de masas hasta 1989, como explica Bureš. Recuerdo que el 1 de mayo todo comenzaba con una emisión en directo en la televisión checoslovaca de las celebraciones de Moscú en la Plaza Roja y después se pasaba a las manifestaciones en Checoslovaquia y en otros países del mundo comunista. La televisión estaba todo el día transmitiendo imágenes de cómo se celebraba en otros países socialistas. Daba la sensación de ser algo demasiado mecánico, demasiado organizado. Působilo příliš strojeně, příliš organizovaně. Však bohužel, na co šář, tam 100 let tráva nerostla. Ten si to krásně zavařil. Nikdo ho neměl rád. Kdyby se tolik nesnažil, akorát. En 1989, tras la Revolución de Terciopelo, la consiguiente caída del régimen y la llegada del sistema democrático, las celebraciones del 1 de mayo tomaron su forma actual. La fiesta dejó de estar organizada por el Estado y se convirtió en un día de fiesta más. Ahora, el significado original de defensa de los derechos de los trabajadores se encuentra prácticamente perdido, y las manifestaciones que se celebran surgen de movimientos políticos extremistas. De esta manera, los comunistas se manifiestan como forma de continuidad con el régimen totalitario. Los neonazis lo hacen para no dejar que los comunistas monopolicen la celebración, y los anarquistas salen a la calle como reacción ante los ultraderechistas. Bureš lamenta este nuevo carácter del 1 de mayo. Podle mého názoru je trošku škoda, že se ten svátek stal skutečně. En mi opinión es una lástima que la fiesta se haya transformado en un día de protestas. Es verdad que en sus inicios era así, en los años 90 del siglo XIX, pero desde la llegada de la democracia, el 1 de mayo es una especie de happening político para las fuerzas izquierdistas. Protestní happening těch levicových sil. La causa es una cuestión de visibilidad política, continúa Bureš. Mně se zdá, že je to do značné míry mediální záležitost. Me parece que es una ocasión mediática para estas pequeñas organizaciones, ya sean anarquistas o neonazis, aunque nunca pondría a los dos en el mismo saco. Creo que los anarquistas son mucho más tolerantes y democráticos que cualquier corriente ultraderechista o ultranacionalista. Pero sí que es verdad que estas organizaciones no son vistas demasiado positivamente en la sociedad, no tienen casi ninguna influencia, y este día, el 1 de mayo, es uno de los pocos días en los que pueden llamar la atención. Jsou jedny z mála dnů, kdy oni na sebe mohou více upozornit. De esta forma, las connotaciones actuales del 1 de mayo en la República Checa distan bastante de las que tienen en otros países occidentales,
o de las que tuvo en su origen el Día Internacional del Trabajador. Estos manifestantes tienen su propia idea de qué valores se ensalzan en este día, como se puede ver en una encuesta realizada por la radiodifusión checa durante las manifestaciones del año pasado. Así expresaba un anarquista el sentido del 1 de mayo. Es un día de nuestra historia, la de los anarquistas. Siempre ha sido un día en el que hemos intentado parar los pies a los neonazis y evitar que hagan sus marchas. Y así opinaba sobre el Día Internacional del Trabajador un militante de extrema derecha. Tendría que ser una celebración de todos los que trabajan duro, los que hacen posible que funcione este Estado, para que se pueda financiar con su esfuerzo la ciencia, el ejército, la sanidad, y por eso la gente recuerda este día como celebración de la construcción de nuestra patria. A hučí po lučinách, po ryškumi, po skalinách. V sadě skví se jara květ, zemský ráj, to na pohled. A to je ta Česká, domov můj, země Česká, domov můj. El caso es que este doble significado, por un lado el heredado del comunismo del Día del Trabajador como un acontecimiento totalitario, y por otro el nuevo de un día de protestas de agrupaciones extremistas, han hecho que la mayoría de los checos se distancie de las connotaciones políticas de esta festividad. En lugar de recordar a los que durante años han muerto o sufrido para que los trabajadores disfruten de sus actuales derechos, en la República Checa o bien no se celebra de ninguna manera especial o bien se prefiere la versión romántica del 1 de mayo. Y es que en el país también se celebra este día el amor y la llegada de la primavera, con el tradicional beso del hombre a la mujer que ama debajo de un cerezo en flor para que no se seque durante el próximo año. Así pues, mientras los significados políticos van cambiando con el tiempo, el amor y la alegría que da ver el paisaje florido, por muy cursi que pueda sonar, parece que permanece imperturbable. Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdličin zval, ku lásce hlas, kde boroví zaváněl háj. A luna plála, kvetla růže a stará loutna začala hrát o tom, že básník tolik může, protože srdcem umí psát. Se šeptal tichý mech, kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slaví, kruži pěl. Y así despedimos esta emisión especial del 1 de mayo. Hasta pronto, amigos.